¿Qué tal, amigos? Estamos en la barra de Maldonado, en la casa de un amigo de nuestro grupo, del grupo PDA, Arturo García Rosa. Gracias por recibirnos en tu lugar en el mundo, podemos decir ahora, ¿no? Bueno, como se acostumbra decir ahora, sí. Gracias, Antonio, y gracias al grupo PDA y a tu gente que te sigue permanentemente. Hacía tiempo que teníamos pactada esta charla y se iba postergando porque, claro, no es fácil coincidir en este mundo tan vertiginoso que nos toca vivir en el turismo. Arturo García Rosa hace nada más que 40 años, más. El año que viene van a ser 50. Van a ser 50 años que está vinculado a nuestra actividad, pero con una forma de trabajo a nivel internacional, y que fue lo que trajo a Punta del Este cuando llegó hace ya 15 años, ¿no? Para 12 años. 12 años. Para 13. No, Punta del Este, perdón, me corrijo. Punta del Este son 10 años. Primero Montevideo. Tuve 3 años en Montevideo, son 13 años. Yo llegué en 2012. Para romper el hielo, fuera de cámaras recordábamos su pasaje de más de una década por la vicepresidencia y gerencia del Alvear Palace Hotel en Buenos Aires, nada menos que ese ícono de la hospitalidad, digamos mundial, porque ya digamos como que está más allá de la capital argentina, y ese lugar mágico. La anécdota era que nosotros recordábamos cuando en el año 86 fuimos a hacer la presentación de un producto nuestro, la legendaria revista Rutas, y nos tocó llegar al Alvear con el entrañable amigo el Nacho Suárez a hacer una nota para su programa de Canal 4 de ese entonces a Horacio Ferrer. Horacio Ferrer, que vivía en el Hotel Alvear en lo que se puede decir el bulín de la calle Ayacucho. ¿Por qué? Porque él vivía en el 9º piso, en un departamento que daba a la calle Ayacucho, en el 9º piso del Alvear, en un departamentito que para él era su suite, ese sí que era su lugar en el mundo para Horacio. Y su ventana daba a la calle Ayacucho. Nos recibió tomando mate y pernod, y de ahí después nos fuimos a uno de sus restaurantes que se llamaba La Cátedra, frente al hipódromo de Palermo. Correcto. Junto a Lulú Micheli y su mujer. Sí, él y Lulú eran dos personajes. Un solo corazón. Sí. Nunca escuché hablar tanto y tan bien de Montevideo como por esa pareja. Horacio, un enamorado de Montevideo, conocía cada rincón y se lo había vendido de tal forma a su mujer que ella sabía más de Montevideo que cualquiera de nosotros que estábamos allí. Fue una noche mágica de esa época, en una época en la que gestaste un montón de cosas, porque no solamente el Alvear Palace, sino Vuelta en Argentina, después Destino Argentina. Sí, bueno, es que con toda esa magia de lo que cerraba el Alvear y todo lo que en aquel momento dado había para hacer, primero tenías maestros que te mostraban que había que soñar en grande y a partir de ahí ejecutar, ¿no? Yo te contaba antes de comenzar a hablar aquí, por ejemplo, Horacio Ferrer, que conocía también Montevideo, en sus versos, realmente sin hacer un alarde de Buenos Aires, sí mencionaba lo que era. Me acuerdo el tema de Balada Perro Loco, yo te contaba, cuando él dice: ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Hay un solo lugar donde la luna puede rodar por Callao, porque Callao es plana, pero se vuelve una pendiente de Alvear hasta Libertador 2. Clarita la bajada. Sí. Y cuando él cuenta en ese mismo verso que yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, era de donde él lo miraba, de su bulín de la calle Ayacucho, de ahí arriba, que era el tope, y los árboles estaban ahí, y ahí
él enfrente y sus vecinos más cercanos eran los gorriones que anidaban en esos árboles. Vos sabés que cuando salimos del Hotel Alvear a hacer la nota en el restaurante La Cátedra, como usted decía, lo esperamos junto con los muchachos de Canal 4, con el Pocho Longo y, si no me equivoco, el cámara era Gonzalito, y lo vemos bajar del ascensor junto a Nacho y caminar por ese lobby maravilloso con esas arañas impresionantes del Alvear. Lo vemos venir con su boina, su capa y su clavel, y cuando llega a la puerta nos dice: tengo que esperar al Conde de Chiclana. Y nosotros nos preguntábamos qué era el Conde de Chiclana, y era un Mercedes-Benz descapotable amarillo y negro del año 29 con motor Volkswagen 1500, y allá se fueron Lulú Micheli a su derecha y Nacho en el asiento transversal, atrás de ellos, yéndose. Y el Pocho Longo, el coordinador de Canal 4, dice: ¿cómo no va a escribir balada para un loco? Sí. Pero volviendo a esto que tú comentabas del Alvear y de Destino Argentina, Welcome Argentina, bueno, el Alvear es el primero en el tema de la industria, es el primero de los grandes sueños. Cuando llegamos ahí, cuando yo llegué, eso estaba totalmente destruido, el Alvear, no existía. Yo me recuerdo que decían: estos locos van a fracasar. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió. El Alvear, como tú mencionaste, es uno de los grandes hoteles, reconocido mundialmente, digamos, como uno de los grandes hoteles donde, digamos, más allá de disfrutar de lo que fue una construcción de los años 20, permanentemente lo que brinda es una experiencia que te hace sentir diferente. Y Destino Argentina es producto de una de las tantas crisis argentinas. En el 2001, fines del 2001, el famoso 20 de diciembre de 2001, cuando se va el presidente de aquel entonces en un escándalo, en helicóptero, y fallece, muere una serie de gente en la Plaza de Mayo. Yo estaba trabajando, ya fuera del Alvear, estaba trabajando en un proyecto en las afueras cerca del río, y secuestran a mi mujer. Y toda la distancia en aquel entonces, 2001, ahora es todo fácil, los celulares están a mano, internet funciona a una velocidad fenomenal en cualquier lado. Bueno, la hago corta, llegamos a la madrugada, y yo durante ese viaje de que volamos tuvimos que ir hasta Río, de Río Ño, yo escribí unas líneas que decía: el futuro es espectacular. En ese momento de esa crisis, que habían secuestrado a mi mujer, que mataban a la gente, que no se sabían dónde estaba, y yo dije: el futuro es espectacular. Y era un borrador que yo llamaba a la gente de la industria que hiciéramos cada día mejor lo que sabíamos hacer, porque no esperáramos de milagros, y mucho menos que vengan gente salvadora. Yo no hablaba de los políticos, pero de alguna manera me refería a ellos, sino que cada uno de nosotros hiciéramos algo mejor, y que en las próximas fiestas levantáramos una copa y un minuto para celebrar, pero que inmediatamente nos pusiéramos a trabajar. Yo el primer día de enero me junté con una serie de gente de la industria, todos braves, ¿no? Grandes jugadores, tanto hoteleros como grandes profesionales, agentes de viaje. Entonces les mostré ese escrito ya un poco más refinado y digo: yo lo voy a publicar en La Nación, pero si me acompañan lo firmamos todos con nuestros nombres, y así lo hicimos. Y entonces, pasados esos días, le digo: bueno, ¿y qué hacemos para que el futuro sea espectacular? Entonces yo les propuse hacer ¿no? En Argentina nunca había tenido un plan de turismo, le digo: hagamos un plan de turismo, ¿no? Porque el turismo va a ser una de las herramientas que nos va a ayudar a transformar esto. Esto ocurrió en enero, en abril la gente se distendió, ya no tanto que se quería, y el turismo explota. Primero viajando los argentinos y después viniendo la gente de la región. Y ahí surge Destino Argentina, porque yo había llegado, proponía la conclusión de que si bien el turismo, yo no creo en la frase del que el turismo, y con todo respeto, es una cuestión de ida y vuelta. Yo creo que es de ida y vuelta para nosotros los que viajamos, pero para la industria, el que invierte en los servicios, el que invierte en poner los hoteles, los restaurantes, los prestadores, en lo que le interesa es que vengan, ¿no? Y entonces cuando uno se junta gremialmente, se junta para defender intereses comunes. Y entonces lo sintetizaba de esta manera: tú produces
zapatos aquí en Uruguay. Yo los compro en China. Los dos vendemos zapatos, pero no tenemos nada en común, salvo que vendemos zapatos, porque tú le das trabajo a la gente aquí y yo le doy trabajo a la gente en China. Bajo eso se creó Destino Argentina. Nada más ni nada menos que un detalle flotando. ¿Cuánto estuvo secuestrada tu mujer? Fueron 48 horas, fue un secuestro express. Ya cuando yo ya volaba hacia aquí, ya estaban las negociaciones hechas y todo terminó bien. Terminó bien. Todo terminó bien. Muy bien. Bueno. Hacer un proyecto como Destino Argentina no es para cualquiera, y no es decir, quienes saben mi estilo periodístico y quienes me conocen saben que no ando repartiendo flores por ahí, no es justamente mi característica, pero digo, gestionar, primero pensarlo y después gestionar un organismo como ese no se da todos los días, y la prueba está que ¿cuánto hace de esto? Destino Argentina se crea en el 2023. Tardamos un año en hacer todo el desarrollo. Miramos, 2000, no, perdón, estoy diciendo pavadas, en el 2000, no, la crisis en el 2001. Ahí retocamos, ¿no? Sí, no, se crea en 2003. 2003. 2003. Es más, 2001 es la crisis, exactamente, es en el 2003, se crea 2003. Porque tomamos un año en desarrollar el plan de turismo, que honestamente fue muy fácil decirlo, pero yo nunca había participado en el desarrollo de un plan de turismo. Entonces, pero llamaste a lo que sabían. Pero claro, ¿qué hicimos? Nos contactamos, estudiamos muchos grandes destinos, después nos dimos cuenta que los grandes destinos no éramos nosotros. Es decir, a uno le gusta hacer España, Francia, Italia, pero uno no vive alrededor de un conglomerado de millones de viajeros con alto poder adquisitivo, sino que nosotros estábamos en el sur muy lejos. Entonces empezamos y básicamente trabajamos muy fuerte con dos destinos, y dos destinos que habían trabajado muy seriamente, y uno es Australia, que era la Canadian Tourist Commission, y otro es Canadá, que era la Canadian Tourist Commission. Dos experiencias increíbles, porque nosotros nos contactamos desde la consultora, que yo me consulté personalmente, establecimos relaciones. Yo viajé a Australia, viajé a Canadá, pero además yo puse equipos a trabajar con ellos, y en un año hicimos el plan. Pero básicamente me pasó algo increíble en Canadá. Copiar y adaptar. Era copiar y adaptar, pero algo que me golpeó mucho fue, el presidente de la Canadian Tourist Commission era Jad Buchanan, un hombre de la industria ya mayor, que el entonces primer ministro Jean Chrétien había pensado que Canadá necesitaba nuevas ideas cómo desarrollarse, y que él creía que el turismo era una de las herramientas. Entonces busca un personaje y no encuentra a Jad Buchanan. Jad Buchanan es un personaje que recorre todo Canadá y le entrega, como dicen ellos, un papelito de 3 páginas o 4. Y entonces yo establezco la relación para que nuestros equipos trabajaran con los de ellos. Viajo a Ottawa, la capital donde está el gobierno, y yo me registro en el hotel y hablo con Buchanan. Dice, bueno, vamos a cenar, pero antes vamos a tomar una copa en la casa de un amigo. Me viene a buscar, vamos a la casa del amigo, era la residencia de Jean Chrétien, el primer ministro. Entonces el ministro me cuenta esta historia y me dice, bueno, entonces yo le pedí a Jean, me entregó este papelito, este documento, que yo te voy a dar una copia, y a los pocos días que me lo entrega era el día del turismo. Y yo hablé frente a todo la industria y le dije, bueno, nosotros vamos a crear la Canadian Tourist Commission, que nosotros va a ser un ente no gubernamental público-privado, y nuestro gobierno va a poner 50 millones de dólares canadienses, y yo sé que ustedes nos van a apoyar con otros 50 millones de dólares para que sea par y paso y juntos. Y la gente, los empresarios se miraron, vamos a poner. No, él valoraba los aportes que se hacían en trabajo, en aportes, si había que dar noche para recibir gente, y fue una cosa increíble.
y la Canadian Tourist Commission y la Australia Tourist Commission se miraban entre ellas porque hicieron procesos parecidos. Y de ahí surge Argentina. Y de ahí hacemos el plan, lo presentamos y resultado de eso nace Destino Argentina, que fue una cosa increíble. En todas las instituciones había una pelea por ser presidente. Esto es más viejo que las instituciones. Y faltaban días para firmar el documento creativo Y nadie quería. Y nadie quería ser presidente. Y entonces habíamos trabajado tanto, la idea había entrado tanto, la realidad estaba pidiendo eso y el futuro nos estaba esperando y no había presidente. Yo me acuerdo que yo ya no tenía nada que ver con el Alvear, le pido una reunión a David Sutton. Voy a verlo y le digo, David, está todo fenómeno, hacemos esto, está todo bárbaro, está toda la industria atrás de esto, estamos todos convencidos, no tenemos presidente. Permítame, nunca nos tuteamos con David, permítame, el presidente tiene que ser usted. Pero no, tiene que ser usted. Entonces él me dice, pero vamos juntos, Arturo, yo voy de presidente. Y bueno, así fue. Pero nadie quería ser presidente de una institución que fue increíble. Ahora, eso es un hito y tiene que ver con Argentina Destino. ¿Cómo surge a través de la consultora RHC, de tu consultora, SAIC? Ese es otro invento que realmente... es bastante interesante también. Con la consultora, el tema de los foros de inversión, porque vamos a recordarnos, lo que siempre existía en todos los destinos es que se viajaba a las ferias de turismo para promocionar, para captar demanda. Pero ya los países del norte trabajaban hace mucho en que la otra pata de captar demanda es agrandar la oferta en calidad y en cantidad. Entonces estaban los foros de inversión. Y básicamente esos foros, los más grandes, siguen existiendo, que son en Estados Unidos dos, uno en la costa este y otro en la costa oeste, uno en Berlín y otro en los Emiratos Árabes. Ese es más joven. Entonces yo iba invitado a esas reuniones de inversión y básicamente en la de los de Estados Unidos, y había un chapter, un capítulo Latinoamérica. Entonces yo estaba ahí y veía que no había nadie de Latinoamérica. Entonces era una entelequia hablar en un foro de inversiones en Latinoamérica y hablar de lo que era Latinoamérica. ¿Y en qué año era eso? Y esto fue por fines de los 90, ¿no? Fines de los 90. O sea, una época muy especial. Una época muy especial donde aparece la tecnología y van desapareciendo los grandes gestores del turismo a nivel mundial, o sea, los agentes de viaje, los grandes operadores que eran, es decir, no es que desaparecieron de la faz de la tierra, sino que desaparecieron de marcar la cancha y de estimular, digamos, a la actividad, porque ahí aparecen las OTAs. Sí, claro, cambia totalmente la industria, cambia absolutamente. Y entonces, bueno, llegó el año 90, fines de los 90, yo iba a esas reuniones y yo siempre esperando cuándo vamos a empezar a hacer esto. Y en el 2000, al principio de los 2000, digo, bueno, lo vamos a lanzar en Buenos Aires porque en Buenos Aires me sentía más protegido. ¿Qué quiere decir SAIC? SAIC es un acronismo que es South American Hotel Investment Conference. Así comenzó, hoy abarca toda Latinoamérica y nunca quisimos cambiar SAIC. ¿En qué edición va? El año que viene va la 20 edición. Y hemos producido, uno lo mira así, siempre tratando de emular a esos grandes foros de inversión y la verdad que hemos tenido satisfacciones muy grandes. Es itinerante. Es itinerante, cada año ocurre en un lugar distinto de la región. Eso le agrega un esfuerzo adicional, y no es que, pero por ejemplo la de Estados Unidos, la zona este ocurre siempre en el Marriott Marquis en New York. En la zona oeste ocurre siempre en Los Ángeles, en
el Ritz-Carlton que hay en Los Ángeles. Y en Berlín ocurre siempre en el Intercontinental de Berlín. Todos hotelitos. Sí, todos. Pero nosotros lo tenemos que mover todos los años, porque yo pensaba que para destinos como los nuestros, que tienen un potencial enorme y que hay inversiones enormes, y sabía antes que comenzáramos nosotros, necesitábamos moverlos para ayudar a los desarrolladores e inversores de otras partes del mundo a que conocieran más de la región. Entonces nosotros, al moverla, forzábamos que los grandes jugadores mundiales visitaran. En el portal de América está la síntesis de lo que fue la última, en Río de Janeiro. ¿Qué fecha fue? Fue 22, 23 de marzo, una cosa así. De este año que está terminando, y realmente repasar los nombres y los cargos de la gente que estuvo allí es lo que nos puede dar para comprender el nivel de este evento, de este foro, ¿no? Sí, hemos tenido, bueno, se alinearon un poco los planetas, hemos hecho un esfuerzo muy grande para ser muy profesionales, para emular estos ejemplos, inclusive con la desfachatez de innovar y tratar de marcar alguna huella que antes no estaba marcada. Y realmente la huella se está notando. Arturo, llegás con ese bagaje a Uruguay, primero a Montevideo y después a Punta del Este, y acá es bravo ser Gardel, ¿no? No es fácil esta comarca. Sí, bueno, ninguna comarca es fácil. Nosotros los seres humanos podríamos hacerlo todo más fácil, nos encargamos a veces de complicarlo. Lo que pasa es que, bueno, a mí me tocó llegar acá, bueno, como tú dices, bueno, son 13 años y hace 10 que estoy aquí, y una de yo hice grandes relaciones, y una de mis primeras grandes relaciones de amistad fue con Florencia Sader, con su marido, pero con Florencia establecimos una buena relación, y hace un poco más de 2 años Florencia iba para presidente, siguiendo el presidente de la Liga, siguiendo el camino de su padre, a quien tuve la suerte de conocer, y me dice: Arturo, ¿no me das una mano, no me acompañás porque el tema del turismo y esto y lo otro? Bueno, y a lo poco de andar ahí, lo recordábamos antes de prender la cámara. Yo me entero de eso por un comunicado que llega de la creación del colectivo de Maldonado, y cuando vi la redacción del comunicado dije: ¿y esto quién lo hizo? Y averigüé, y bueno, si bien, como también recordábamos, fue una idea la idea de unir, de juntar del común amigo Horacio Díaz. La redacción y la idea tiene la firma del señor, que no lo iba a decir, pero yo me encargo de decirlo, porque a mí me llamó la atención. Dije, esto no es habitual por estas, como decía hoy, por estas comarcas. Contame cómo siguió eso, cómo viene y a dónde va. La verdad que el colectivo surgió casi naturalmente, y la idea primigenia de juntar a todas las instituciones fue de Horacio, bajo la presidencia junto de Florencia, pero se hizo fácil, la verdad, por los propios actores, y se hizo fácil porque, digamos, yo tenía alguna experiencia en esto y no tenía intereses personales. Que eso es impresionantemente facilitador. Que eso creo que fue facilitador. Mi interés personal era ver que había todo un potencial tremendo, que había personajes, empresarios y dirigentes increíbles, pero que no habían terminado de encontrar la metodología para hacer grande una cosa que hacían individualmente grande, que eran sus emprendimientos y demás, pero el tema era cómo hacer grande el trabajo colectivo. Y fue más fácil para mí en ese sentido, primero porque no me invadían las pasiones de los intereses personales, y porque tenía alguna experiencia con esto, pero básicamente el éxito es el de cada uno de ellos, que me facilitaron
ayudarlos. Yo lo único que hice fue ayudarlos a que encontraran que el camino era la discusión interna para tratar de ser cada día más grandes. Arturo, como viejo lobo de mar, como conocedor de realidades de distintos destinos del mundo, ¿qué ves de aquí en más para Punta del Este, para el destino Uruguay, en ese orden? Bueno, Punta del Este es una marca mundial, digamos que hay que seguir trabajándola, pero digamos es una marca instalada. Es una de las grandes marcas en el negocio del turismo en el mundo. Y más allá del negocio del turismo, tiene una marca hoy, porque cuando uno habla de Uruguay, y lo que es Uruguay, pero Punta del Este, a veces a la gente le da miedo hablar porque Punta del Este, no, pero Punta del Este es es la guía, ¿no? Y hay que seguir apoyándola porque de alguna manera derrama. Y después una dirigencia nacional que tiene que ver con lo que es el uruguayo en sí, de poder mantenerse en el tiempo más allá de que esté fulano, mengano, sultano, siguiendo objetivos comunes. Yo creo que Punta del Este va a seguir siendo el ancla, hay que trabajar para ayudarla, porque todos estos crecimientos tan grandes como está poniendo Punta del Este necesitan no solo el esfuerzo del empresario, que el empresario siempre está, sino el esfuerzo desde el lado público. El desarrollo del turismo sin el desarrollo de infraestructura, sin ayudar a facilitar los problemas de los desarrollos del empresario. Y cuando hablo del empresario, uno dice, pero este señor defiende los intereses de los empresarios. Cuando hablo de los empresarios, defiende los intereses del empresario y defiende los intereses del hombre común que vive del trabajo que producen estos empresarios. Es tan fácil de explicarlo. Yo muchas veces me sorprendo diciendo que ojalá tengamos cada vez turismo de más alto nivel, incluso necesitamos más turismo de lujo, promover más turismo de lujo. ¿Por qué? Porque la generación de riqueza y de empleo que da el turismo, cuando le vamos aumentando el nivel, va a generar más riqueza y más empleo, pero no solamente para, para el empresariado específico, sino para el destino, para el país, para las arcas nacionales, para que los gobiernos de turno puedan destinar esa riqueza a hacer las obras sociales que son necesarias. Pero totalmente, y tú tocas un tema que es clave y sobre todo en estos tiempos, el tema del turismo de lujo. Desde la pandemia para acá, si hay algo que explotó es el turismo de lujo. Si hay algo que ha cambiado es cómo funciona el lujo, que es básicamente cada vez más consumidor de experiencias. No es me compro la última Ferrari y la pongo en la puerta de casa para mostrarla, que también no ocurre. Entonces, y Punta del Este tiene una oportunidad tremenda para abarcar eso. Y no hay que ponerse colorado, porque eso va a derramar para atraer muchas inversiones, mucho dinero, y va a derramar en otros segmentos. Siempre llegamos a los ejemplos que son más fáciles de entender. Yo cuando llega a esta época siempre hablo del precio de las milanesas de Malman, ¿no? Entonces, esa factura, ¿cuánta gente la quiere mostrar en su lugar de origen? Es decir, cuanto más caro pague la milanesa o los ñoquis, más exitosa va a ser su aventura y más glamorosa, ¿no? Definitivamente. Y yo creo que este lugar es maravilloso, hay una gran oportunidad, hay un desafío muy grande para el sector privado y para el sector público. Para el sector privado, y yo creo que los dos, además, tienen una responsabilidad muy grande, porque si el hombre común, tuviera plena conciencia de lo que el turismo puede hacer para la transformación de una comunidad, tendría que pararse en plaza pública y obligar al sector público y privado que sigan haciendo esfuerzos para que no paren de desarrollar esta industria maravillosa. Una industria maravillosa que además, a pesar de la tecnología, la robótica y toda la inteligencia artificial, sigue demandando mano de obra viva. O sea que, señores, hay que seguir haciendo buenos negocios, el sector público apoyar esos buenos negocios y todos trabajar para el bien común. Y si me permite, es una cuestión que uno ya tiene
sus años y sus experiencias, y tratar, toda la gente que hace y que desarrolla, le crece el ego. Entonces, y me pongo no lo miro de afuera, me pongo adentro. Hay que cuidarlo, porque en ánimo de la construcción colectiva, uno tiene que tratar de domar el ego. No es nada fácil. No, pero es un esfuerzo que hay que hacer casi cotidianamente. Justamente hablando del ego, él no lo va a decir, pero repasamos a vuelo de pájaro lo que es una vida dedicada a esto, y nosotros siempre decimos, y quienes siguen nuestro trabajo lo saben sobradamente, siempre hablamos del fino olfato de marketing que tienen los argentinos. Los argentinos en general, los clientes del turismo de los distintos destinos de nuestra América Latina y hasta del Caribe. Gran responsabilidad del desarrollo. Empecemos por casa, primero Montevideo, después Punta del Este, Brasil, hasta la propia Miami, tienen el sello del olfato del marketing argentino. Con esta reflexión final, le agradecemos a Arturo que haya traído ese olfato para aquí, y bueno, en todo lo que podamos colaborar desde el Grupo PDA para beneficiar al destino y para beneficiar a la actividad de nuestro país, será siempre hecho de buen grado. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Yo también estoy a disposición, como siempre. A mí Uruguay me recibió como si yo hubiera nacido aquí, me ha abierto las puertas en todo sentido, y de alguna manera uno llega un momento de la vida en general en que de alguna manera tiene la obligación de devolver, y entonces tiene que ser lo más abierto, y como yo te decía antes, me facilita el hecho de yo no tengo negocios aquí, yo no hago negocios aquí, y eso tal vez me ayuda a hacerlo desde otro lugar. Pero bueno, todo en base, como te digo, hay grandes jugadores aquí, hay grandes emprendedores, y hay también grandes emprendedores que se ocupan de lo público, todos juntos a ver si hay que sumar esfuerzos. Amigos, un encuentro más de Grupo PDA trabajando en verano en Punta del Este y la costa atlántica, este verano 2025-2026, que, si Dios quiere, va a ser un antes y un después de la comunicación en el turismo del Uruguay.